Hola, buen día y bienvenidos a esta cápsula informativa. Los saludo y les agradezco de parte de mi compañera Zaida Jiménez, Valeria Rodríguez y su servidora Lizeth Rivas. El día de hoy les vamos a hablar del tema de los derechos humanos y cómo estos han ido implementando en la legislación mexicana. Bueno, pues primero que nada, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, origen étnico, religión, lenguaje, creencias o cualquier otra cuestión. Todos gozamos de estos derechos humanos sin distinción alguna. Si bien sabemos, los derechos humanos han jugado un papel fundamental para impulsar cambios políticos y estos cambios políticos se ven reflejados con la mejora de la relación del gobierno con la sociedad. Pero bien, ¿cuáles son estos derechos humanos? De derechos humanos no existen niveles ni jerarquías, pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos de manera justa y equitativa, dándoles el mismo peso a todos. Algunos ejemplos de estos derechos son el derecho a la vida, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, igualdad ante la ley, derecho al acceso a la justicia, derecho a la propiedad, entre otros. Los derechos humanos se rigen a través de principios, tales como el principio de la universalidad, que dispone que todas las personas son titulares de todos los derechos humanos, el principio de interdependencia, que consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentra ligados unos a otros, el principio de indivisibilidad, que implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados sea cual sea su naturaleza, y el principio de progresividad, el cual obliga al Estado para el desarrollo constructivo de los derechos humanos, implica la prohibición para cualquier retroceso de estos. Los derechos humanos también cuentan con características. Las características son la obligatoriedad, que son sancionables, son irrenunciables, intransferibles, naturales y son universales. Los derechos humanos a lo largo de la historia han ido evolucionando y por su evolución pueden distinguirse tres generaciones. La primera generación, o también conocida como derechos civiles y políticos, la cual surge con la Revolución Francesa, la cual impone al Estado respetar los derechos fundamentales como la vida, la libertad, la igualdad, entre otros. Los derechos humanos de la segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales, los cuales se plantearon por primera vez en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, y los derechos humanos de la tercera generación, también llamados derechos de los pueblos o de solidaridad, que surgen en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como entre sus distintos grupos que lo integran. Marco jurídico de los derechos humanos en México. Nuestro país fue uno de los primeros países en reconocer los derechos universales del hombre, sobre todo los principios de igualdad, propiedad, seguridad y libertad, que fueron reconocidos durante el siglo XIX mediante el Decreto Constitucional de Apatzingán de 1814. Sin embargo, no fue sino hasta 1917 cuando con la Constitución Política se elevaron a rango jurídico. Además de las garantías individuales que se reconocían, se habían agregado dos sectores sociales antes marginados, los cuales son el sector rural y el obrero. En el ámbito internacional, México firma la Carta de las Naciones Unidas en 1948. En 1978 apoya la creación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la institucionalización de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, además de firmar pactos internacionales. En 1983 se adhiere a la Convención Internacional de las Naciones Unidas, que prohíbe la tortura, así como la Declaración de los Derechos Políticos de la Mujer y de los Aislados, entre otros. En 1989 el presidente Salinas de Gortari creó la Comisión de Derechos Humanos en Morelos y en 1990 la reconoció como un órgano descentralizado del gobierno y la renombraron como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En 1998 México acepta la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, México 2011. Como antecedentes de esta reforma constitucional está la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Radilla Pacheco. También el proceso legislativo inició formalmente el 24 de abril del 2008, donde ante la Cámara de Diputados se expusieron los motivos que expresaban principalmente la necesidad de armonizar el derecho interno con el derecho internacional de los derechos humanos. De acuerdo con esta exposición de motivos, es una responsabilidad constitucional hacer plenamente efectivos los derechos humanos, por lo que resultaba necesario su reconocimiento en la Constitución e integrar a esta los señalados por los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. Finalmente fue aprobada. Luego fue publicada el 10 de junio del 2011 en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor al día siguiente.
De las modificaciones en el texto constitucional del capítulo primero del título primero, que se denominaba de las garantías individuales, cambió a de los derechos humanos y sus garantías, distinguiendo expresamente entre el reconocimiento de los derechos y las garantías previstas para su protección. A lo largo de todo el texto constitucional se sustituyó el término individuo por el de persona, que es más incluyente, y en el artículo primero se amplió el catálogo de derechos humanos reconocidos en la Constitución al integrar en ella los contenidos en los tratados internacionales de los que México es parte. Además, se incorporó el principio pro persona y conforme, que implica favorecer en todo tiempo a las personas por una protección más amplia de sus derechos. Se incluyeron también varias obligaciones de todas las autoridades para el cumplimiento de los derechos humanos, las cuales son promover, respetar, proteger y garantizar de conformidad con los principios que integran los derechos humanos. Además de las modificaciones realizadas al artículo primero, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, también se modificaron el artículo tercero, el 11, el 15, el 18, el 29, el artículo 33, el artículo 89, el artículo 102 y el artículo 105. Ahora yo les voy a hablar de los mecanismos internos e internacionales de garantía de protección de los derechos humanos. Se dividen en dos clases, en la material sustantiva, que incluye la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos, y la otra, que es en mecanismos de protección, que son aquellos de protección jurisdiccional y protección no jurisdiccional. Empezaremos hablando de la clase material sustantiva, en el apartado de la Constitución. En este se encuentran los tratados internacionales, donde podemos ver el sistema interamericano, que incluye la Convención Americana sobre Derechos Humanos, quienes se encargan de proteger y velar por los derechos humanos que hayan sido agredidos por el Estado. En el apartado de los tratados internacionales también podemos encontrar a las Naciones Unidas, que es la ONU. En este existe el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahora bien, en la clase de Derecho Internacional de los Derechos Humanos se establece la interpretación de tratados conformada por la jurisprudencia interamericana, observaciones y recomendaciones de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. En los mecanismos de protección están los jurisdiccionales y los no jurisdiccionales. En los jurisdiccionales, en el ámbito nacional, se encuentra el juicio de amparo, que es un recurso legal al que puede acudir un particular al que la autoridad le haya provocado una afectación en algún derecho, para así promover el juicio de amparo. También están las controversias constitucionales, que es un juicio que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los conflictos que surjan entre poderes federales, poderes de los estados, órganos de gobierno de la Ciudad de México o entre los órdenes de gobierno federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México, por invasión de competencias o por cualquier tipo de violación a la Constitución Federal por parte de los órganos señalados. Es un procedimiento de control de la regularidad constitucional. Las acciones de inconstitucionalidad es un recurso legal que puede ser promovido por las legisladoras y legisladores federales o locales, por el Procurador General de la República, por partidos políticos con registro ante el INE, por partidos con registro local, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los organismos locales especializados en la misma materia. Este recurso se tramita en forma exclusiva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía, ya sea una ley, tratado internacional, reglamento o decreto, con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales. Y este es un medio de control de constitucionalidad concentrado. En lo que concierne a lo electoral, podemos acudir al juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos establecido en la fracción quinta del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se le otorga al Tribunal Electoral la facultad de resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país. Es importante mencionar que el ciudadano afectado es el único legitimado para promoverlo. También tenemos el juicio de revisión constitucional electoral, que consiste en impugnar los actos o resoluciones de las autoridades electorales estatales que organizan y califican los comicios electorales locales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Finalmente tenemos a todos los jueces y los tribunales que velarán por la protección de los derechos humanos de los particulares. Este es un medio de control de constitucionalidad difuso.
También tenemos el Sistema Interamericano, que incluye la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias serán obligatorias para la República Mexicana. A la fecha, la Corte ha conocido 8 casos y ha emitido 6 sentencias condenatorias en contra del Estado mexicano. Ahora les voy a mencionar los casos que ha conocido la Corte, que son en total 8. El primero fue en el 2004, que fue el caso Alfonso Martín del Campo Dot versus México. El segundo en 2008, que fue el caso Castañeda Gutman versus México. En el 2009 fueron 2, que es el caso González y otras, el de Campo Algodonero versus México y el caso Radilla Pacheco versus México. En el 2010 fueron 3, el caso Fernández Ortega y otros versus México, el caso Rosendo Cantú y otra versus México y el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México. Finalmente, en el 2013, el caso García Cruz y Sánchez Silvestre versus México. Cabe destacar que la sentencia del caso Castañeda Gutman versus México es la única que se ha señalado totalmente cumplida. En el resto de las mismas existen obligaciones que se han impuesto al Estado mexicano y que éste ha cumplido solo de forma parcial o ha incumplido totalmente, como es el caso del Campo Algodonero, donde se estableció que se juzgara con perspectiva de género y actualmente en toda la República Mexicana hay muchas deficiencias en este sentido. Por último, los mecanismos de protección no jurisdiccional, que se divide en lo nacional, el Ombudsperson, que es un recurso independiente, confidencial e imparcial para ayudar al personal a tratar sus problemas laborales. Este realiza una actividad complementaria a la de otras instancias oficiales para atender problemas de trabajo, brindando asistencia de naturaleza informal y confidencial para resolver inquietudes, dificultades o conflictos en forma justa y equitativa. También observa las tendencias resultantes de los casos recibidos a fin de detectar anticipadamente aquellos asuntos que podrían tener impacto a nivel institucional. En el ámbito internacional tenemos órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, que son 9. Comité de Derechos Humanos, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité contra la Tortura, Comité de los Derechos del Niño, Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, así como el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité contra la Desaparición Forzada. En el último ámbito se encuentra el regional, que es donde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano encargado de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, además de servir como órgano consultivo de la Organización de los Estados Unidos Americanos, la OEA, en esta materia. Yo les voy a hablar de los 9 órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos que se encargan de supervisar la aplicación de los principales tratados internacionales de derechos humanos. El primer órgano del cual les voy a hablar es el Comité de Derechos Humanos. Este se encarga de vigilar el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Está integrado por 18 miembros elegidos por un periodo de 4 años por los Estados partes. El comité supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados partes. Actualmente está ratificado por 167 estados. Los de color verde son los que firmaron y ratificaron. Los de color verde claro son los que solo firmaron y los que están en color gris no han firmado. Este pacto versa sobre el reconocimiento de la dignidad que es inherente a todos los seres humanos y de sus derechos iguales e inalienables. Los Estados miembros también establece que deben crear las condiciones necesarias que permitan a cada persona gozar de estos derechos civiles y políticos, tanto también como de los económicos, sociales y culturales. También dice que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos, tiene la obligación de esforzarse por la consecución de los derechos que se reconocen en este pacto. Este pacto también habla de la abolición de la pena de muerte respecto de los estados que han aceptado el protocolo. El segundo comité es el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este se reúne en Ginebra. Está compuesto por 18 miembros independientes que son expertos en la materia, los cuales actualmente son los que estoy presentando en la pantalla. Estos se encargan de supervisar la aplicación del pacto. Y además de esto existe un protocolo facultativo, el cual le otorga la facultad al comité de recibir y examinar las denuncias que las personas hagan por la violación de derechos.
El tercer órgano es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el cual se encarga de supervisar la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial por los Estados partes. La Convención establece 3 mecanismos mediante los cuales el comité cumple con sus funciones. El primero es el procedimiento de alerta temprana, el cual establece posibles medidas para prevenir que problemas existentes escalen a conflictos. Un ejemplo sería que un estado no tenga legislaciones adecuadas que prohíban la discriminación racial. El segundo mecanismo es el examen de las denuncias entre estados y por último el mecanismo de examen de las denuncias individuales. El cuarto órgano es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Este órgano se encarga de supervisar la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el cual busca la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres. Este comité también formula recomendaciones generales y sugerencias a los Estados miembros. Está integrado por 23 expertos en materia de derechos de la mujer procedentes de todo el mundo. Y este comité dispone de un mandato, primero para recibir comunicaciones de personas o grupos de personas que le presenten denuncias sobre violaciones de los derechos amparados por la Convención, y segundo para iniciar investigaciones sobre casos de violaciones graves o sistemáticas de los derechos de las mujeres. El quinto órgano es el Comité contra la Tortura, que está integrado por 10 miembros, los cuales se encargan de supervisar la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por sus estados partes. La Convención le establece a este órgano 3 mecanismos para que realice sus funciones. La primera es que en determinadas circunstancias puede examinar las denuncias individuales que hagan los particulares alegando que sus derechos han sido vulnerados. También puede realizar investigaciones y por último puede examinar las denuncias entre estados. Y el protocolo facultativo de la Convención también creó un subcomité para la prevención de la tortura, el cual puede visitar lugares donde se mantienen a personas privadas de la libertad en los estados partes, y este está integrado por 25 miembros. El sexto comité es el Comité de los Derechos del Niño, que supervisa la aplicación de 2 protocolos, el primero que es relativo a la participación de los niños en conflictos armados y el segundo a la venta de niños, prostitución y utilización de niños en pornografía. El séptimo es el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, que está integrado por 14 miembros. El octavo, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, integrado por 18 miembros. El Comité contra Desapariciones Forzadas, integrado por 10 miembros, y tiene la competencia para examinar denuncias que hagan personas afirmando ser víctimas de una violación por su estado. Eso sería todo de nuestra parte. Esperamos todo haya quedado claro y haya sido comprensible. Les doy las gracias.